Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este video. Como su nombre lo indica, vamos a crear una base de datos. Sabemos entonces que ya debimos haber instalado Sham. Ya tenemos que haber instalado Sham. Aquí está el panel, el panel de control de Sham. Ya debemos de tener instalado lo que es el PHP Miami sin ningún problema. Y entonces lo primero es abrir este panelito de control. Damos Start en Apache y Start en MySQL. Oh, algo está pasando aquí. Un error. Vamos a darle otra vez. ¿Se fijan? ¿Por qué dio error? No sé. No se sabe, ¿verdad? Simplemente tuvimos mala suerte. Vamos a detener otra vez. Vamos a detener. Vamos a cerrar. Vamos a buscar otra vez Sham, panel de control. Vamos a abrirlo. Y aquí no pasó nada. Vamos nuevamente Start y Start. Ahí está. Sí, o sea, ustedes no se preocupen. Si sale algún error, todo tiene solución. En este caso únicamente era detener el servicio o en este caso, pues reiniciarlo, ¿verdad? Detenerlo. Hay algunos errores que me comentaron ustedes que por el puerto o algo, o que ya lo tenían instalado otro software, o tenían ocupado el puerto. Bueno, ese tipo de situaciones. Me imagino que ya lo resolvieron. Entonces, sin tanto rollo, vamos a abrir PHP Miami. Vamos primeramente aquí a abrir una nueva pestaña. Vamos a poner localhost PHP Miami. Si recuerdan, entonces ya deben de tener aquí su login de PHP Miami. Si no lo tienes, no te preocupes, no pasa nada. Pero yo sí lo tengo. Recuerdan que yo había tenido una contraseña. A ver si es esta. Vamos a ingresar. Ahí está. Ya estamos dentro de PHP Miami. Entonces vamos aquí ya tenemos lo que son las bases de datos. ¿Sí? En este caso, de manera por default te maneja algunas bases de datos como lo es Master, MySQL, etcétera. No me gusta la apariencia. Miren, aquí pueden cambiar la apariencia. Original, Apache Home, Bootstrap. Normalmente todos lo tienen en este tema. PMAHOMME. A mí me gusta lo que es la apariencia del metro, pero vamos a trabajarlo así. ¿Correcto? Entonces, vamos también a enseñarles que también pueden ustedes utilizar lo que es el Workbench. Yo voy a utilizar lo que es Workbench. También obviamente lo puedo hacer en MySQL, lo puedes hacer en Workbench. Aquí está el link para que puedas descargarlo. También puedes utilizar lo que es este software, Table Plus, que es para Mac o para Windows. También existen otros tipos de bases de datos, sí, otros gestores, como lo es Postgres, como lo es SQL Server, como lo es Cassandra, Mongo. Existen infinidad de gestores de bases de datos, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que es PHP Miami, que viene con el SAM. Y vamos en este caso, yo les sugiero, no es obligatorio para lo que es este curso, pero les sugiero que instalen el Workbench. En este caso, yo lo voy a abrir. Vamos a abrir Workbench. Aquí ya lo tengo. Aquí ya tengo mi conexión enlazada al panel de control de PHP Miami. Si se fijan, es el mismo puerto. Si aquí tenemos el puerto 3306 y aquí de este lado lo tenemos conectado, ¿de acuerdo? Si yo le doy clic aquí, me va a pedir la contraseña. Es como si yo estuviera entrando aquí a PHP Miami, ¿de acuerdo? Miren, voy a salir sesión, voy a cerrar sesión. Aquí me está pidiendo root y me está pidiendo la contraseña. Lo mismo pasa aquí en el Workbench.
Si yo quiero accesar, haz de cuenta que me está pidiendo ahí la contraseña. Voy a colocarla, la misma contraseña que tengo en el PHP Si tú no tuvieras contraseña, simplemente le puedes dar Enter y puedes entrar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí si se fijan, me aparecen las mismas bases de datos que tengo aquí en PHP Voy a entrar otra vez a PHP Aquí ya lo tengo, miren. Si se fijan, aquí tengo Master, PHP y POA, que son bases de datos que yo ya había creado. En este caso, me aparece aquí, por ejemplo, Information Schema, me aparece Performance Schema, o sea, Master. Estas ya vienen precargadas, son directamente del PHP Estas no pasa nada si no las tienes aquí. Entonces, aquí ya les estoy dando un pequeño spoiler. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear, como dice el video, nuestra primera base de datos, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengan aquí en los comentarios lo pueden dejar. Nos vamos a ir directo al código, vamos a ir directo conforme a la marcha, vamos a ir aprendiendo cosas. Si ahorita tú tienes dudas de qué es qué es una base de datos, para qué sirve, sí, lo vamos a ir viendo conforme los videos, ¿de acuerdo? Obviamente existe mucha teoría y aquí sí recomiendo estudiar y sí leer sobre la teoría de las bases de datos, porque existen bases de datos relacionales, no relacionales, tienes que crear tablas, tienes que hacer una relación de una tabla a otra tabla, de uno a muchos datos, etcétera, etcétera. Entonces, esas son cosas muy importantes que debes de conocer al momento de trabajar en una base de datos, ¿de acuerdo? En este caso, los tipos de campos, si es tipo carácter, tipo cadena, tipo entero, tipo booleanos, ahí sí debes estudiar demasiado. Pero en este curso vamos a enfocarnos en la creación de base de datos, en la creación de tablas, en la inserción en este caso, de los datos dentro de una tabla. Vamos a enfocarnos lo que es en la conexión digamos, al momento de crear consultas, unir una tabla con otra tabla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo vamos a ver conforme la marcha. Entonces, no te preocupes. Aquí lo primero que debes de preocuparte es que todo esto funcione, que el PHP te funcione, que tú puedas abrir y tú puedas crear una base de datos. Esto es lo primero que te tienes que preocupar. Entonces, también obviamente te recomiendo que instales lo que es el Workbench. Por ejemplo, aquí si no tuvieses tú una conexión, fácil, puedes crear una conexión. Vamos a crearla. Es muy sencillo. Solamente le tienes que poner el nombre aquí a la conexión. Por ejemplo, localhost número 2, ¿correcto? Y aquí tienes que colocar 127.0.0.1, tienes que colocar el puerto 3306, que es como el que viene aquí en el panel de control. Tienes que colocar root, que es el usuario. Vamos a hacer una prueba de conexión. Si te fijas, me pide la contraseña. Si yo coloco una contraseña que no es, me va a decir que falló la conexión, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otra prueba. Vamos a colocar la contraseña que sí es y me va a decir que sí puedo continuar y crear una nueva conexión. Vamos a crearla y si se fijan, aquí ya se creó lo que es la conexión y ya puedo entrar y trabajar con mis bases de datos así de sencillo. En este caso, pues no me sirve tener dos conexiones iguales. Obviamente esto lo hice de prueba para que vieran cómo se realiza. Vamos a eliminarla. Vamos a eliminar esta conexión. No la necesito. La que sí necesito es esta que ya tenía, ¿de acuerdo? Entonces voy a entrar, no me pide la contraseña porque ya me había logueado anteriormente. Entonces ya tenemos lo que es el acceso a Workbench, que es otra forma de visualizar tus bases de datos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una base de datos aquí en Workbench y vamos a crear otra base de datos en PHP Tenemos otro software que te puede interesar y lo puedes utilizar. Es otra alternativa si no te funciona Workbench. En este caso es esta de aquí que te había mencionado, Table Plus. Vamos a abrirlo. En este caso yo ya había creado aquí la conexión, aquí la tengo.
Si se fijan, voy a dar clic y me va a abrir la conexión, ¿de acuerdo? Vamos a crear una nueva para que lo puedan visualizar. En este caso, aquí vamos a dar clic en crear una nueva conexión. Pues obviamente MySQL. Vamos a ponerle de nombre nueva conexión de prueba, ¿sí? Esta va a ser de prueba. Vamos a ponerle el colorcito azul. Vamos a colocar el host. Recuerden que el host puede ser 127.0.0.1 o localhost, ¿de acuerdo? Que es lo mismo. El puerto, ya sabemos cuál es, 3306. El usuario, ya sabemos cuál es, que es root, y nuestra contraseña del PHP Miami, ¿de acuerdo? Hay que asegurarse de colocar bien la contraseña. Vamos a hacer una prueba de conexión aquí en test. Vamos a colocar test, error. Dice que hay un error, no coloqué bien el password. Vamos a colocarlo bien. Vamos a dar aquí el nombre de una base de datos. Por ejemplo, no sé, tenía yo que se llama una que se llama POA. Vamos a hacer la prueba. La conexión está correcta. Entonces vamos a conectarnos. Y si se fijan, ya me conectó. Aquí está la conexión. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Aquí está, nueva conexión, POA. Y si nos vamos a PHP Miami, aquí en POA, yo tenía una tabla que se llama productos. Y aquí obviamente ya la puedes visualizar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es otra alternativa que tú puedes utilizar para tener acceso a tus bases de datos. Por lo pronto, esta la vamos a dejar a un lado, simplemente pues cerramos. Aquí ya tenemos, si se fijan, la nueva conexión, ya la tengo creada. Es como en el Workbench. Si tú te vas aquí al Workbench, en el inicio, te crea las conexiones para que simplemente le das clic y puedas entrar a las bases de datos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a crear nuestra primera base de datos aquí en PHP Miami. Es muy sencillo, únicamente das clic en nueva. Vamos a crear una base de datos que se llama prueba. Aquí lo que es muy recomendable es encontrar UTF-8 Spanish, español. Recuerden que es para los acentos, caracteres especiales. Entonces únicamente vamos a dar clic en crear y listo, se ha creado nuestra base de datos. ¿Sí? Esto de manera gráfica, ¿sí? Sin necesidad de hacer, digamos, eh, código, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a borrarla. Para borrarla, únicamente nos aseguramos de que esté seleccionada. ¿Y cómo nos aseguramos de que esté seleccionada? Simplemente al dar clic en ella y aquí arriba, donde dice base de datos, dos puntos y el nombre de la base de datos. ¿Sí? Para borrarla, nos vamos a operaciones y aquí dice eliminar base de datos. Vamos a dar clic, vamos a dar OK. Y si se fijan, ya está borrada, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una manera de cómo crear la base de datos y cómo eliminarla. Ahora, vamos a crear la base de datos a través de código, ¿sí? Es muy importante, esta sí te la tienes que aprender, es create database y el nombre de la base de datos. Vamos a ponerle prueba crear, por así decirlo, ¿verdad? Un nombre. Ahora, si te fijas, vámonos directamente a Workbench. Aquí vamos a actualizar las tablas, las bases de datos, perdón. Entonces, aquí nada más tengo estas bases de datos. Ahora, en PHP Miami, al ejecutar esta línea de código, esta consulta, se va a crear esta base de datos y esta va a tener que aparecer aquí en Workbench. Vamos a crearla aquí en
continuar, damos clic. Listo, se ha creado la base de datos. Aquí la tenemos en el lado izquierdo, prueba crear, ese es el nombre que le di. Y aquí vamos a actualizar. Aquí ya está creada la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos cómo crear una base de datos. Muy sencillo. Esta es la línea de código o la consulta SQL que tienes que colocar para poder crear una base de datos. Vamos a crearla ahora en Workbench. La misma sentencia la puedes copiar y la puedes pegar, y en este caso únicamente le ponemos un número 2 aquí. Vamos a ejecutar esta sentencia. Voy a dar un poco de zoom y hay dos maneras de ejecutarla. Seleccionas o te posicionas en esta línea y le das control enter, o en este icono de ejecutar vamos a dar clic y listo, se ha creado lo que es la base de datos. Ahora, no aparece aquí el lado izquierdo, únicamente tienes que actualizar en este icono de aquí, refrescas y ya está creada. Nos vamos ahora directamente a PHP Miami y actualizamos y tiene que aparecer esa base de datos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Esto lo hice para que se visualicen. Cuando creas tu bases de datos que se asemejan, que tienen un nombre parecido, se crea esta pequeña cajita, por así decirlo, es un grupo de prueba. Entonces le das clic en más y aquí están creadas las bases de datos. La primera que creamos y la segunda que creamos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora voy a eliminar esta base de datos aquí en PHP Miami. Voy a eliminar la primera. El comando que debes de colocar es drop database y el nombre de la base de datos, que en este caso es prueba crear. Vamos a ejecutar. Esperemos si no salga ningún error. Ahí está. Se ha ejecutado y podemos visualizar que ha desaparecido la base de datos. Ahora nos vamos a Workbench, actualizamos y desapareció esa base de datos. Vamos a borrarla aquí. Drop database, el nombre de la base de datos, que en este caso es prueba-crear 2 y ejecutamos. De esa manera, algo nos salió mal. No se puede, database existe. Ok, algo nos salió mal, chicos. Vamos a actualizar. ¿Qué nos pudo haber salido mal? ¿Será que en mayúscula? Vamos a seleccionarla, ejecutamos y nos está saliendo mal esto, chicos. ¿Qué está pasando? Vamos a borrar esto. Vamos a actualizar. Ok, ahí está. Sí, lo que pasa es que teníamos aquí arriba lo que es el comando de crear y por eso nos estaba dando ese conflicto. Entonces, ya sabemos cuál es el otro comando para borrar la base de datos, que es drop, y para crear únicamente colocamos create, ¿de acuerdo? Entonces, así de sencillo creamos lo que es nuestras bases de datos y únicamente eso es lo que necesitas saber para poder crear o eliminar tu base de datos, ¿de acuerdo? Para crear una tabla y borrar una tabla es muy parecido, únicamente cambias, en vez de database, le colocas table, ¿de acuerdo? Entonces, en el próximo video vamos a visualizar, aquí tenemos el temario, vamos a crear las tablas dentro de una base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, por el momento ha sido todo. Espero y te haya funcionado lo que es el Workbench, ¿sí? Si pudiste realizarlo, deja tu comentario en el video y en el próximo video vamos a insertar tablas dentro de una base de datos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.